cordial saludo. La siguiente presentación tiene como nombre Restricciones y problemáticas en los procesos de inventoría de obra civil en las construcciones que se ejecutan en Fontibón, realizado por Eduardo Torres Nova y William Martínez Zanabria. Se ha construido unos códigos QR donde ustedes podrán visualizar tanto la ponencia como la presentación. Como tema introductorio, es importante decir que un proceso de interventoría es necesario que se ejecute desde su iniciación hasta su entrega, porque esto sin duda alguna nos va a permitir tener una calidad, un cumplimiento, una gestión integral, una administración de recursos y un cuidado ambiental de la obra, y asimismo se va a poder armonizar las relaciones entre contratantes y contratistas que se dedican al tema interventor. Por otra parte, bajo el planteamiento y pregunta-problema, pues podemos observar cuáles han sido los problemas más conocidos en Colombia respecto a los proyectos de construcciones. Tenemos en cuenta el puente Chirajara, la torre 6 del edificio Space, el puente peatonal de la carrera 11 con calle 103 en Bogotá, el edificio Portal de Bleso en Cartagena, el proyecto de Tango, precisamente en la ciudad de Neiva, el edificio Plaza Sachit, donde se ha visto que unas problemáticas que son recurrentes. ¿Por qué? Por la falta de interventoría, la necesidad que existe un proceso de interventoría para mirar la calidad del proyecto y si en este es necesario observar si se está presentando alguna anomalía o problemática para poderla subsanar. Es por ello que se plantea como pregunta problema cómo está expuesto un proceso de interventoría con sus restricciones y problemáticas en las obras civiles y construcciones que se ejecutan en la localidad de Fontibón. Como objetivo de estudio, el general es conocer cómo están expuestos los procesos de interventoría de obra en las construcciones que se ejecutan en la localidad de Fontibón para identificar sus problemáticas y riesgos. Como específico, se busca determinar bajo un estudio bibliográfico cuál es la teoría que sustenta el análisis y observación de los procesos de interventoría de obra. Por otro lado, se busca establecer una metodología de gestión de proyectos que permita un manejo adecuado e idóneo de las construcciones y sus respectivas inventorías. Asimismo, se busca proponer unas herramientas de interventoría de obra civil que desde la gestión integral pueda darle solución a los riesgos y problemáticas que se presentan en las construcciones. Como marco referencial, pues es importante ver cómo está expuesto el concepto desde la parte legal. Es por ello que tenemos en cuenta la ley 80, en donde se define que un proceso de interventoría es aquel donde se realiza una supervisión, coordinación y control por parte de una persona natural o jurídica a los diferentes aspectos que intervienen en el desarrollo de un contrato, desde su firma hasta su liquidación, buscando así dar un cumplimiento a las disposiciones legales. Por otro lado, ya desde el punto de vista teórico, pues vamos a tener en cuenta lo que plantea Goldran desde su gran más conocido obra, La Meta, donde se plantea que a lo largo de un proyecto, ya sea de construcción o sea el que se esté realizando, se van a presentar tres restricciones en específico. Esas tienen que ver con el costo, el tiempo y el alcance. Para Gondran plantea que cualquier proyecto de construcción se puede presentar algún tipo de restricciones en relación a esto. Con el pasar del tiempo, la evolución de la gestión de proyectos, ya Yedo plantea que no, ya no son solamente tres, sino ya son seis las restricciones que tienen que ver con el costo, el alcance, el tiempo, la satisfacción del cliente, la calidad y los riesgos. Digamos lo que esto ya se define como una restricción de triple ampliada. Ahora bien, a lo largo de un proceso constructivo o a lo largo de cualquier proyecto, es importante que este se realice bajo una ruta crítica. Barrera 2017 plantea que es necesario en un proceso de interventoría realizar las siguientes etapas. Primero, una identificación de las restricciones, posteriormente una eliminación de estas, una constante evaluación y cambio, y finalmente una evaluación de las restricciones. ¿Por qué? Porque en la quinta etapa del proceso de ruta crítica, independientemente de las restricciones o problemas que haya, el cambio nos va a generar diferentes, pues, digámoslo así, problemáticas, o se va a exteriorizar mucho más el problema. Así sea el cambio más mínimo, ya el proyecto cambia. Entonces, por eso es necesario que haya una ruta crítica en el proceso interventor. ¿Por qué? Porque para Estrada la mejor forma de poder llevar un proceso interventor y que se pueda ver lo que planteaba actualmente el anterior autor es que esta metodología de interventor se realice por un PMU creado por el PMI, en donde tanto el proyecto como la parte interventora, pues por supuesto, tenga una iniciación, una planificación, una ejecución, un seguimiento, un control y cierre. Ya que por este medio, ya para Sánchez, plantea que es donde podemos ver en la séptima restricción que tiene que ver con los recursos. Recordemos que pues obviamente un proyecto, ya sea de construcción o cualquier proyecto sin recursos, pues no va a poder hacer nada. No tendría lógica seguirlo realizando cuando nos hace falta una de las cosas más importantes como es el tema de los recursos, la parte económica.
Pero hasta aquí hemos planteado el tema desde el punto de vista, digámoslo así, un tema ya que tiene que ver con lo teórico, vamos a decir, lo operativo, pero para Gómez, él plantea que no, que los temas de interventoría tienen que ir más allá y tienen que verse desde el punto de vista administrativo y financiero. Y es necesario para ello hacer una estructura general del control financiero del proceso interventor en donde se pueda visualizar el entorno, la evaluación, unas actividades de control de obra y una supervisión del funcionamiento del sistema financiero, en donde se plantea un proceso de análisis de la información financiera, en donde se permita visualizar la existencia, la verificación, la identificación, la tipificación del proceso financiero con el fin de crear unos órganos de gobierno para la supervisión de la parte financiera de la obra. Asimismo, es necesario que se realicen unas actividades bajo el proceso financiero en donde se realice una documentación restrictiva, donde se creen unas políticas de control y unos procesos de revisión, autorización desde el punto de vista financiero en la obra. Para la Secretaría General de Gobierno en Colombia, ya miramos entonces cómo está expuesto el tema interventor desde el punto de vista jurídico. Entonces vamos a describir las leyes más importantes. Está la Ley 80 de 1993, en donde ya se plantea un seguimiento técnico a los contratos de inventoría. También plantea la Ley 15 del 1508 de 2012, donde hay una independencia entre el proceso interventor desde quien contrata a quien ejecuta este proceso. La ley 1474-2011, en donde se amplía el alcance que tiene el proceso interventor, y la ley 1882-2018, donde se amplía la responsabilidad de la interventoría. Esto desde el punto de vista jurídico. Ahora bien, miremos cómo está expuesta el proyecto desde el punto de vista metodológico. Este es un proyecto que está escrito bajo un enfoque cualitativo descriptivo, que para Hernández nos permite pues, ver cómo está el proceso, describir el fenómeno del proceso interventor, las situaciones, el contexto y los sucesos, y detallar cómo se manifiesta. Del mismo modo, esta investigación parte de ideas que luego se transforma en un modelo de intervención de gestión de obras civiles y construcción. Desde el punto de vista de la información técnica de la investigación, se aplica un instrumento entrevista. Este es practicado en Colombia, en Ciudad de Bogotá, en la localidad de Fontibón. Tipo de estudio descriptivo exploratorio, población entrevistada, unos profesionales expertos en construcción, arquitectos, administradores de obra, ingenieros civiles residentes. Una muestra son 40 de estos profesionales expertos. Lugar de residencia Bogotá, medio de aplicación del instrumento es virtual, tipo de pregunta abierta. El objetivo del instrumento de entrevista es conocer las principales problemáticas, riesgos y herramientas de control de un proceso interventorio de obra civil que se ejecuta en el barrio de La Florencia, al occidente de Bogotá. La fecha de realización de las entrevistas es del 1 al 31 de mayo del presente año. La caracterización de la población estudiada, entonces miramos que la mayoría estos encuestados tienen más de 10 años de experiencia en el tema de interventorio de obras civiles. El 58% son ingenieros civiles, el 28% son arquitectos, el 8% son administradores de obra, el 5% son tecnólogos en gestión de obras civiles y un 3% es ingenieros en gestión administrativa. Vale la pena decir que el 70% de los encuestados cuenta con un posgrado en gestión de proyectos, ingeniería civil o arquitectura. Entonces se les pregunta cuáles son las principales problemáticas que se deben enfrentar en un proceso de interventoría. Bajo las respuestas dicen que el principal problema es la inflación, la falta de unidad, la iliquidez, el incumplimiento, y existen otras, digámoslo así, problemáticas que no son significativas, pero son importantes tenerlas en cuenta al momento de ya realizar el estudio. Esto lo hacemos bajo el estudio del Atlas TIP, en donde colocamos cuáles son las palabras con mayor frecuencia y esto nos permite conocer cuáles son, como lo vemos en el gráfico. Seguido entonces preguntamos cuáles son los principales riesgos que debe enfrentar un proceso de inventoría en su orden y démonos cuenta las respuestas que nos dan anteriormente, nos dice falta de unidad. La falta de unidad, pues por supuesto, nos va a crear una mano de obra no calificada. La liquidez nos va a generar una estabilidad laboral. El incumplimiento nos va a generar unos retrasos de obra. Los desastres naturales, una ineficiencia en el proceso y así. Esto permite visualizar entonces que en un proceso de interventoría se van a generar los riesgos internos y externos. Recordemos lo que hablábamos anteriormente en relación al tema de las restricciones, que eran unas restricciones que tengan que ver con la parte interna y otra externa, pues aquí lo empezamos a visualizar. Finalmente, entonces les pregunta para ellos cuáles son las principales herramientas de control o gestión de un proceso de interventor en una obra civil de construcción. Para los encuestados,
la principal herramienta es que exista un control interno, un cumplimiento, unos órdenes de trabajo, una supervisión del proceso, un proceso de calidad, una austeridad en el gasto, una gestión integral y una auditoría contable. Esto permite que entonces se pueda manejar tanto los riesgos como las problemáticas, tanto internos como externos, que van a afectar el proceso de interventoría como el proceso de obra. Ahora bien, el análisis de los resultados, démonos cuenta y volvamos a tener el tema de las restricciones. Entonces, ¿qué pasa? Independientemente y tal como lo planteaba Gondran, en cualquier proceso de interventor o de obra civil se van a presentar unas herramientas que van a permitir manejar el problema de los riesgos y las problemáticas. Pero aún así, cuando se generan, aún así tengamos un modelo, un proceso interventor, se siguen presentando esas restricciones que tienen que ver con la parte interna, que ya tiene relación con el costo, alcance y tiempo, y la parte externa, que ya tiene relación con la calidad de los recursos y la satisfacción del cliente. Son cosas que a veces, por más que se den un control, no se van a poder manejar. Es por ello que para nosotros, para quienes realizamos esta investigación, es necesario que exista un manual de interventoría que encierre, como vemos en el gráfico, todas las restricciones que se presentan en el proceso interventor de una obra civil, ¿sí? Que nos permita manejar ese globo de las restricciones, porque si bien hay un proceso en donde se va a permitir generar el éxito, la calidad del proceso de interventor, se van a presentar unas restricciones, pero con un manual general en las obras civiles que permita tener un control y seguimiento, una gestión administrativa, un control de pagos, un cumplimiento del contrato, una terminación efectiva de obra, una supervisión del contrato, un análisis financiero y el cumplimiento de reglas de interventoría, muy seguramente vamos a tener un mejor proceso y lo que mostrábamos al inicio, el planteamiento del problema, de dónde nace, pues lo vamos a poder manejar de una mejor manera sin que existan las catástrofes que existieron en los casos anteriormente mencionados al inicio. Asimismo, también es importante entonces tener en cuenta que un proceso interventor se debe realizar desde el inicio hasta la finalización del proyecto. No tiene sentido que se realice al final, donde ya no se han podido visualizar muchas cosas y vuelve a ocurrir lo que mostrábamos al inicio de esta presentación. Por otro lado, y teniendo en cuenta lo que decía Gómez, es importante que exista un sistema tecnológico de aseguramiento de la información en el proceso interventor, el cual me genera una auditoría interna, una auditoría de cuenta, una planeación y acción, unas medidas correctivas, una descripción de la auditoría y una revisión externa del proceso interventor con el fin de visualizar las posibles problemáticas. Por otra parte, hemos hablado hasta el momento de todo el proceso interventor, pero no nos hemos concentrado de quién ejecuta el proceso, que en este caso son nuestros colaboradores. Por ello es importante que exista un sistema de seguridad de gestión en salud en el trabajo que esté desde la evaluación preliminar hasta la aprobación del sistema de gestión, que sea importante para visualizar las problemáticas de salud que se presenta a los trabajadores, pero también que permita garantizar el tema ambiental en las obras. Finalmente, entonces ya se presenta como discusión y propuesta un modelo de intervención de la gestión de obras civiles, el cual ya permita, entonces, no solamente generar un control, sino vaya más allá, nos permita generar la implementación de la metodología del Building Information Modeling, el cual es un modelo de construcción en donde se empieza con el diseño detallado, el análisis, la documentación, la fabricación 4D y 5D de los planos, la construcción logística, el uso de los mantenimientos, la rehabilitación, la programación, el diseño conceptual. Desde esta perspectiva, para los expertos, nos dicen, bueno, de esta forma, es muy posiblemente que las restricciones y problemáticas no se den, porque con ello ya vamos a tener seguridad de que muchas de las cosas y problemáticas se encierren, ¿sí? Vamos a tener, entonces, el primer cierre que va a ser con la eficiencia que nos dicen los expertos, que aunque se presentan unas restricciones, esta se puede manejar para un proceso de interventoría que nos va a permitir ya aplicar entonces un modelo de una metodología mucho mejor aplicada para los expertos o en el tema constructor, en donde podamos tener unos mejores resultados, en donde pues por supuesto va a mejorar en mucho el alcance que va a tener el interventor, pero asimismo los resultados van a ser mucho mejor, porque por supuesto los resultados se van a ver especificados. Vale la pena decir que para la implementación del BIM es necesario también que existan medios o digamos así, universidades o institutos que nos permitan hacer la implementación de estas metodologías, porque actualmente en Colombia es muy costoso poder hacer un estudio desde este nivel para alcanzar los resultados esperados. Finalmente, como conclusiones, entonces en las obras civiles es necesario que exista, o sea, se presentan unas restricciones y problemáticas las cuales se pueden ser vistas para hacer un proceso de interventoría.
Es necesario también el manejo de la información con nuevas herramientas para que se pueda aplicar una metodología BIM o PMBOK, como la que estamos explicando anteriormente, un proceso de interventoría que vaya desde el diseño hasta la entrega y una gestión de calidad que apoye los procesos constructivos con el fin de generar calidad en cada uno de ellos. Estas son las referentes que utilizamos para el estudio y para la Universidad Nacional Abierta y Distancia, desde su escuela de Escasez, les agradecemos el tiempo y la disposición.